Hebreos capítulo 10, versículos 23 en delante. Voy a empezar a leer esta parte porque en realidad el mensaje está más centrado en Hebreos 11, pero quisiera dar como un tipo de contexto, ¿verdad? Para entender un poquito más el tema. Amén. Dice así la palabra del Señor, Hebreos 10, versículo 23. Mantengamos firme sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Porque si pecáremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Pues conocemos al que dijo: mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez, el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Pero traed a la memoria los días pasados, en los cuales, después de haber sido iluminados, sostuvisteis gran combate de padecimientos. Por una parte, ciertamente con vituperios y tribulaciones fuisteis hecho espectáculo, y por otra llegasteis a ser compañeros de los que estaban en una situación semejante, porque de los presos también os compadecisteis, y el despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo, sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos. No perdáis pues vuestra garantía, que tiene grande galardón, porque os es necesaria la paciencia, para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá, y no tardará, mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere no agradará a mi alma. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Amén. Vamos a orar, hermanos. Padre, te damos gracias por este día que nos das, por lo bueno que eres, y pedimos, Señor, que tú nos hables, que nos dirijas, Señor, que nos ilumines, que nos hagas entender cosas, Señor, que tal vez no hemos entendido, escuchar tu voz y más que nada ser obedientes, Señor, a lo que tú nos pides que hagamos, Padre. Gracias por tu palabra, porque a través de ella, Señor, cambias nuestro interior, nos moldeas, nos perfeccionas, Señor, y nos acercas a ti, Señor, para ser agradables ante tus ojos, Señor. Te alabamos, Señor, y te pedimos que uses tu palabra, Señor, para nuestro bien, Señor, y que todo lo que hagamos sea para alabar tu nombre, Padre. En nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Amén. La carta de Hebreos, hermanos, es una carta que a mí me gusta mucho en lo personal porque es muy explicativa y trata básicamente acerca de quién es Cristo y de su obra en la cruz y de cómo es que a través de Jesús y solamente a través de Él puede una persona acercarse a Dios, ¿sí? No vamos a leer todo Hebreos porque no acabaríamos, ¿verdad? Pero básicamente de lo que trata la carta de Hebreos es explicarte cuál fue la obra de Cristo, cómo Jesús y solamente Jesús puede cumplir los requisitos de Dios y los cumplió, ¿sí? Para convertirse en nuestro Salvador, en nuestro sacerdote, y cómo se puede confiar en Él, ¿sí? Cómo es como una carta que va dando como argumentos de los cuales uno se puede agarrar y decir, por esto yo puedo confiar en Cristo para mi salvación, ¿sí?
Entonces, después de que el autor, porque no se sabe quién es el autor de Hebreos, muchos creen que fue Pablo, pero el autor de Hebreos, después de haber dado una explicación en los primeros 10 capítulos, se dirige a los hermanos que se cree que básicamente eran los primeros creyentes, ¿verdad?, de la iglesia. Una iglesia que estaba conformada más que nada por judíos, ¿verdad?, porque sabemos que el evangelio o que el mensaje de salvación nació en Israel, ¿sí?, a través de Cristo. Ya después fue extendiéndose a otras partes del mundo, pero básicamente los primeros cristianos en su gran mayoría eran israelitas, ¿verdad?, eran hebreos. Y el autor está viendo la vida de estos creyentes y que es una vida difícil. En lo que acabamos de leer se muestra que estos hermanos han pasado por muchas tribulaciones, dice, por vituperios, por tribulaciones, por cárcel, por despojo, y no era una vida fácil, ¿verdad?, ser cristiano en ese momento. Recordemos que para un judío que se convertía al cristianismo era como una traición a su patria, ¿sí?, era algo que su pueblo no lo veía con buenos ojos, pero muchas veces llegaba más allá de un odio, a veces llegaba a la cárcel, a veces llegaba, como dice ahí, al despojo de sus bienes, al destierro y hasta la muerte, ¿sí? Sabemos que los primeros, al menos los primeros 300 años de la iglesia fueron difíciles porque en ese transcurso, cuando todavía no empezaba la iglesia católico romana, los que se convertían al cristianismo eran despreciados y ahí fue donde ocurrió gran parte de la historia de los mártires, ¿verdad?, donde el que se convertía a Cristo, primero que nada, era despreciado por su casa, era perseguido, y el mismo imperio romano se encargaba, ¿verdad?, de matar a los cristianos, ¿verdad? Sabemos todas esas historias del Coliseo, de cómo los llevaban con los animales, etcétera, y todas esas historias feas, ¿no? Y esta carta está escrita en ese contexto y está escrita a esos creyentes de ese primer siglo, de esos primeros años. Y el autor sabe que estos hermanos están sufriendo, están pasando por cosas muy difíciles, y qué es lo que va a hacer que una persona sea capaz de soportar eso. Dice ahí en el versículo, déjenme se los digo, es el versículo 36, dice: porque os es necesaria la paciencia, para que habiendo hecho la voluntad de Dios obtengáis la promesa. El autor sabe que estos hermanos necesitan tener mucha paciencia por las cosas que están pasando, pero la palabra paciencia, hermanos, ahí en el idioma original es una palabra que tiene que ver con soportar, pero con tranquilidad, con gozo, ¿sí? No es solamente estar aguantando los golpes, no es solamente estar bajo presión, no solamente estar bajo azotes, bajo persecución, sino estar así, pero estar feliz, ¿sí? Ese es el verdadero significado de esa palabra. No es nomás aguanto, pero estoy llorando, ¿verdad? Estoy aguantando, estoy soportando, pero estoy triste, ¿verdad? Estoy desconsolado, estoy sin esperanza. No, esa palabra es: puedes tú estar bajo toda esa presión, bajo toda esa persecución, pero a la vez estar feliz, ¿sí? Y uno dice, ¿cómo puede alguien estar feliz bajo esas circunstancias, ¿verdad? Yo no sé, tal vez a ninguno de nosotros nos ha pasado lo que a ellos, ¿verdad? A ninguno de nosotros ha llegado alguien a sacarnos de nuestra casa, por ejemplo. A ninguno de nosotros nos han llevado a la cárcel por ser cristianos, a la gran mayoría no, ¿verdad? Al menos no en este país, ni en esta ciudad, ni en este tiempo, pero ellos estaban pasando por esas cosas, ¿no? Y el autor sabe que estos hermanos están pasando por situaciones difíciles y le dice: ustedes necesitan más paciencia, es necesario que tengan esa cualidad que los va a hacer sostenerse en esos momentos difíciles, pero no solamente es para aguantar los momentos difíciles, sino ahí mismo el versículo 36 dice: porque es necesaria la paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa, ¿sí? No solamente estar de brazos cruzados esperando
con felicidad que Dios me va a salvar o que me va a proteger, sino que a la vez estás haciendo la voluntad de Dios. Y ahí viene una palabrita que es la promesa. Obtengan la promesa, ¿sí? ¿De qué promesa está hablando aquí? Cuando leemos Hebreos, vemos que Dios le había prometido al pueblo de Israel y a la vez a la humanidad un Salvador, ¿sí? Nosotros sabemos esa historia de ese Salvador, que es Jesús, pero es difícil, hermanos, cuando uno está en ese momento sufriendo, agarrarse de algo, ¿sí? Ese es el punto. Es muy fácil decir, bueno, yo creo en Cristo, yo sé que Dios cumple sus promesas, pero eso es fácil decirlo cuando uno está a gusto, en paz, ¿verdad? Cuando nadie te está persiguiendo, pero pongámonos un poquito en los zapatos de esta gente, ¿verdad? Estos hermanos, y ellos estaban sufriendo, y el ser cristianos en esa época, en ese contexto, era muy difícil, ¿sí? No era como hoy. Hoy cuando te haces cristiano, al menos aquí, nadie te persigue, ¿sí? Ya esos años en los que tal vez nos despreciaban por ser cristianos ya pasaron, al menos en esta ciudad, no sé en otras partes del país, pero ya ahora el cristianismo ya no se ve, o ya no ven a los creyentes en Cristo como una amenaza o como herejes. La misma Iglesia Católica ha cambiado el término por el que se refiere a nosotros y nos dice hermanos, ¿verdad? Hermanos separados, pero ya somos hermanos, ¿verdad? Ya no somos los enemigos, ¿sí? Y ya somos, ahora resulta que de repente ya somos ahora sí parte de ellos también, ¿verdad? Y tú dices, qué bueno, no me persiguen. Pues es que no se trata tanto que sea bueno o no, sino que la realidad es que el ser cristianos en este momento no significa persecución, ¿sí? Al menos para nosotros no. Hay muchos lugares en el mundo donde todavía eso sucede, ¿verdad? Aún aquí en México hay lugares donde convertirse es muy penado, ¿sí? Pero volviendo al tiempo de Hebreos, al tiempo de los primeros creyentes, estos hermanos están padeciendo, están pasando por un momento difícil. ¿Y qué es lo que tienen que hacer estos hermanos? ¿Cómo pueden ellos sostenerse a través de las dificultades? Y cómo nosotros podemos también sostenernos, ¿verdad? Porque aunque nosotros no estamos bajo esa persecución y bajo ese sufrimiento, todos nosotros tenemos sufrimientos, todos nosotros tenemos dudas, todos nosotros tenemos luchas internas también. Y como seres humanos que somos, en nuestra condición humana, el ser humano es incrédulo por naturaleza. El ser humano necesita ver algo, necesita tener una garantía, ¿verdad? Las palabras como que no son suficientes, ¿sí? Vaya. Y el autor sabe eso, sabe que el ser humano es así, sabe que estos hermanos, por más cristianos que sean, siguen siendo humanos y siguen necesitando una garantía, algo de que agarrarse, algo de que sostenerse, ¿no? Y para muchos la fe no es suficiente, ¿sí? Hablando en general, para muchas personas tener fe no los va a ayudar a ser felices en las tribulaciones, ¿no? Aún para los cristianos a veces nos cuesta, ¿no? Por eso es que el autor pasa al capítulo 11, que es donde vamos a entrar, y él comienza a explicar qué es verdaderamente la fe, ¿sí? Dice el versículo, antes de entrar al capítulo 11, dice el versículo 37, porque aún un poquito el que ha de venir vendrá y no tardará, mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere no agradará a mi alma. En estos versículos que leímos, el autor está retratando a dos tipos de personas. Está diciendo, hay dos tipos de personas en el mundo, los que creen y los que no creen. Ustedes, hermanos, son de los que creen, ustedes, sus almas serán salvadas, dice ahí al final en el versículo 39. Pero hay otro grupo que aún habiendo conocido la verdad, como dice el versículo 26, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, siguen pecando voluntariamente, siguen en sus malos caminos, ¿sí? Hay personas que escuchan el evangelio y
y como si no lo hubieran escuchado, ahora siguen en sus pecados, siguen sin creer en Cristo para su salvación, y para ellos ya no hay perdón de pecados, ya no hay otro sacrificio, porque sacrificio nomás hay uno. Ellos ya no le pueden dar otro sacrificio a Dios, ya no pueden ellos llegar con otra ofrenda a Dios, porque Dios no está pidiendo la ofrenda que tú quieres, Él te está pidiendo una ofrenda, que es Cristo. Cuando ellos escuchan esas palabras, escuchan que el único medio de salvación es Jesús. A pesar de escuchar eso, siguen por sus malos caminos, siguen en sus ideas, en su camino de salvación, haciendo lo que ellos quieren para quedar bien con Dios, pero no haciendo lo que Dios quiere. Para ellos ya no hay salvación. Lo único que pueden ellos esperar es que una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego. Es lo único que pueden esperar, el infierno, ¿sí? Ya no hay más esperanza más que esa. Entonces hay solamente dos caminos: aquel que rechaza a Cristo, que rechaza a este Salvador del cual se encargó toda la carta de estarnos hablando, o vivir por fe, ¿sí? No hay de otra. Pero ¿cómo puedes tú vivir por fe en algo que tú no ves? ¿Sí? Ese es el punto. ¿Cómo puede uno sostenerse de algo invisible? Porque la fe nadie la puede ver. Es como decir el amor. ¿Quién ve el amor? Pues nadie ve el amor, ¿verdad? Nadie. Son cosas intangibles, invisibles. Son más que nada conceptos, más que algo real, pudiera pensar uno. Pero el punto es que el autor comienza en Hebreos capítulo 11, versículo 1, diciendo: es pues la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Pero en el idioma original, la palabra certeza es sustancia, ¿sí? Es garantía. Es una palabra que te indica algo real, ¿sí? La convicción es una creencia fuerte, es algo que te mantiene ahí. Pero el autor lo que quiere es como guiarte a que tú veas la fe desde el punto de vista de Dios, ¿sí? O de un creyente verdadero. Porque si le preguntamos a una persona en la calle qué es la fe para él, nos va a decir pues su opinión de la fe, ¿verdad? Pero aquí estamos estudiando qué es la fe desde el punto de vista bíblico, desde el punto de vista de Dios, ¿sí? La fe, hermanos, dice el autor, es esa certeza, es una convicción de que algo que no se ve va a suceder, ¿sí? Pero yo, ¿cómo puedo saber que eso va a pasar? Esa es la pregunta. Porque se ve muy bonito el versículo y es un versículo muy conocido, que no sabemos de memoria, pero en el idioma original está hablando de que la fe tú la debes de entender como algo real, ¿sí? No la debes de entender como un concepto nomás mental, sino que es algo tan real como este púlpito, por ejemplo. Y tú dices, ¿sabes qué? Me estoy cayendo y necesito agarrarme de algo. ¿De qué te vas a agarrar? ¿Del aire? Si tú ves la fe como el aire, como algo invisible, pues te vas a caer. ¿Qué está diciendo el autor? La fe no es así. La fe en Cristo, la fe en Dios, es tan sólida como algo que tú ves con tus ojos, ¿sí? Es algo pesado, es algo que tiene, se usa la palabra sustancia en el idioma original, es algo que sí tiene sustancia. No estamos hablando de un tal vez va a suceder, tal vez va a pasar, Dios prometió tal cosa, pues puede ser, ¿verdad? No estoy muy seguro. La gente en el mundo que dice que tiene fe, a una gente religiosa, aunque te diga que tiene fe, tú los cuestionas y te das cuenta que su fe no es muy sólida realmente, no está basada en algo sólido. ¿Por qué? Porque la gente tiene dichos muy comunes, ¿verdad? Por ejemplo, cuando dicen, se muere alguien y dicen que descanse en paz, ¿sí? Es un dicho muy común, pero ¿por qué no dicen está descansando en paz? Porque ese descansa en paz significa, yo no sé si está descansando en paz, espero. Y luego les preguntas, ¿pero sabes dónde está? No, donde quiera que esté que esté descansando en paz. ¿Qué seguridad es esa, no? Imagínense si yo le pregunto a alguien, ¿dónde está tal persona? Pues donde quiera que esté está, ¿sí? Pues no me está diciendo nada, no sabes dónde está. La realidad es que tu fe no te da ninguna certeza de nada, ¿sí?
El cristiano no puede ver la fe así. Un verdadero creyente no puede ver la fe como un tal vez, puede ser. Es que no estoy seguro. No, el autor está diciendo, no, la fe no es así. La fe verdadera de la que yo les estoy hablando, hermanos, es algo en lo que tú te puedes sostener, ¿sí? Y comienza el capítulo explicándotelo más detalladamente y dándote ejemplos, porque tal vez con ese versículo no es suficiente. Tal vez tú digas, bueno, sí, más o menos te creo, pero mira, ahí te dan evidencias. Ahí te dan evidencias de lo que te estoy hablando. Dice el versículo 2, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Yo siempre que leía este versículo, como que no le ponía mucha atención, o lo entendía como que los antiguos o los antepasados, hablando de pueblo de Israel, hablando más específicamente de los creyentes de la antigüedad, pues tenían buen testimonio, que eran bien vistos por la gente. Pero si uno se va al idioma original, esta palabra, aunque no está mal traducida, hay una traducción mejor, ¿sí? Y a muchas versiones la usan, dicen, por ella fueron aprobados los antiguos, ¿sí? Ah, caray, ahí como que cambia ya, ¿verdad? ¿Aprobados por quién? ¿Por la sociedad? ¿Realmente a ustedes los ha aprobado la sociedad por ser cristianos? ¿Han tenido buena reputación por ser cristianos? En la historia de la humanidad, ¿los cristianos han tenido buena reputación siempre? No. ¿Por qué los matan entonces? ¿Por qué ha habido tanto? ¿Por qué al día de hoy siguen matando cristianos? No tienen muy buena reputación los cristianos, aunque se porten bien y hagan lo que hagan. ¿A qué se está refiriendo aquí? Que esos antiguos fueron aprobados por Dios, ¿sí? No está hablando de la sociedad, está hablando de que Dios los aprobó. ¿Por qué? Porque tuvieron fe en Él, ¿sí? La fe es necesaria para ser aprobado por Dios. Los antiguos fueron aprobados y fueron salvados por Dios. ¿Por qué? ¿Porque eran buenas personas? No. ¿Porque hicieron muchas cosas buenas? No. ¿Porque eran judíos? No. ¿Por qué? Porque tuvieron fe en Dios. Tuvieron fe en lo que Dios había dicho. Dice el versículo 3, por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía, ¿sí? Fíjense nada más qué es capaz de hacer la fe en una persona, ¿sí? ¿Cómo nosotros sabemos que el mundo fue hecho por Dios si nunca lo vimos? ¿Cómo yo me puedo atrever aquí a pararme y decirte, Dios hizo el universo, pero tú no lo viste? No. ¿Necesitas verlo? No. Entonces, ¿cómo lo sabes? Porque Dios lo dijo, ¿sí? Estamos hablando que la fe tiene una sustancia, tiene un peso. La pregunta es, ¿qué peso tiene esa fe? ¿Cuál es el peso que respalda la fe? ¿Sí? ¿Cuál es esa sustancia? ¿Cuál es esa masa, esa materia de la que está hecha la fe? Si pudiéramos usar esa palabra, ¿de qué está hecha la fe? De la palabra de Dios. ¿Y qué peso tiene la palabra de Dios? Tiene el peso de Dios mismo. La fe tiene el peso de Dios. Entonces yo puedo decir con total seguridad que el universo fue hecho por Dios. ¿Por qué? Porque yo lo vi, ¿no? Porque Dios lo dijo. Así de sencillo. Pero eso quién sabe si sea cierto, dirá mucha gente. Bueno, ¿quién va a dudar eso? El que no conoce a Dios. El que no cree en Dios no va a creer esto, ¿sí? Él va a decir, no, pero es que la ciencia, pero mira, es que aquí hay evidencias. Y a veces, hermanos, tristemente, muchas veces los cristianos dudamos. Metemos a la ciencia ahí y decimos, bueno, sí, Dios la hizo, pero usó los millones de años para crear el universo. Bueno, pero eso no dice la Biblia, ¿sí? La Biblia dice que Él usó 6 días y en un día descansó, ¿sí? ¿Por qué tienes que mezclar la creencia de la ciencia humana que está basado o que salió de un ser humano corrupto, pecador, inferior a Dios, y lo quieres poner al nivel de lo que dice Dios? ¿Por qué quieres hacer eso? ¿Por qué la gente que dice tener fe muchas veces quiere hacer eso? Ligar esas dos creencias y como si las pudieras poner al mismo nivel. No puedes hacer eso. O crees una cosa o crees la otra. O crees que todo se hizo solo o crees que lo hizo Dios, ¿sí? ¿Cuál vas a creer? ¿Y por qué vas a creerle a Dios y no a aquel lado? ¿Por qué? Porque
Si tú eres un verdadero creyente, tú entiendes que las palabras de Dios tienen más peso que toda la ciencia humana, ¿sí? Así de sencillo. Pero no lo viste, pues no necesito verlo, ¿sí? Porque lo dijo Dios. Cuando estaba haciendo este estudio, este sermón, me acordé de una historia que me contó un hermano ya grande, y él decía que él era americano, era un gringo, y él decía que cuando él era niño, su papá, pues vivían en un rancho y su padre era muy, muy rico y tenía muchas posesiones y ganado. Dice que a veces lo mandaba al pueblo a él, siendo menor de edad, y le decía, ve al banco, ve con el gerente y dile que me preste $1,000, que yo le digo que me los preste, ¿sí? Y dice, yo iba y le decía, pues mi papá, tal persona me mandó, sí, toma, aquí está, y me los daba y me iba, dice, sin ningún papel, yo no tenía que firmar nada, dice, y no me pedían ahí que un pagaré o algo, dice, y así iba, me daban dinero, yo regresaba a mi casa y se lo daba a mi papá. Dice, y eso, dice, es algo que se ha perdido al día de hoy. Antes, dice, la palabra de las personas tenía más peso, eso valía. Hoy no, hoy ya no te da el banco, atrévete a hacer eso y no te da nada, ¿verdad? O sea, por más rico que seas. Pero dice, eso sucedía, dice, en un tiempo sucedió eso. La palabra de ciertas personas tenían un peso. La popularidad o la reputación de una persona tenía peso por ser la persona de donde provenían esas palabras. El día de hoy la sociedad ha ido perdiendo eso, ¿sí? Y lo mismo hace con Dios. Lo dijo Dios, pero ¿quién es Dios? ¿Quién es ese Señor llamado Dios? ¿Sí? ¿Por qué le tengo que creer a Dios, habiendo tantas otras voces que escuchar? ¿Por qué Dios? Porque Dios es superior, ¿sí? Así que yo puedo decir con total certeza que el universo fue hecho porque Dios lo dijo. No necesito verlo, necesito nada más saber quién es Dios. Cuando yo entiendo quién es Dios, yo puedo decir con total certeza, si Dios dice una cosa, es verdad, ¿sí? Y de ahí es donde yo me agarro, ¿sí? No necesito ni estarlo viendo. ¿Por qué? Porque la fe que yo tengo sí tiene un peso, y ese peso es el peso que Dios pone en ella, ¿sí? Sigue el autor de Hebreos hablando de personas que en la antigüedad le creyeron a Dios, ¿sí? Dice el versículo 4, por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte y no fue hallado porque lo traspuso Dios, y antes que fuese traspuesto tuvo testimonio de haber agradado a Dios. No se sabe mucho acerca de Enoc, qué hizo. La verdad es que se dice muy poco de él, solamente se sabe que él caminó con Dios y que Dios se lo llevó. Pero ¿qué mejor evidencia necesitas para decir ese hombre creyó en Dios? Imagínate, ¿habrá creído Enoc en Dios, sí o no? Tanto así creyó que Dios no dejó que él muriera, llegó directamente por él y se lo llevó. ¿Quién no quisiera que eso le pasara? Yo creo que a todos, ¿verdad? Qué bonito, ¿verdad? Qué suave. Pero ¿por qué sucedió eso? ¿Porque Enoc era bueno? ¿Porque Enoc era un hombre sin pecados? No, porque él tuvo una fe en Dios y él caminó, y cuando dice caminó con Dios, es que él hizo la voluntad de Dios. Él vivió su vida de acuerdo a los mandatos de Dios, no a lo que él quería, ¿sí? Dice el versículo 6, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan, ¿sí? ¿Y qué está diciendo ese versículo? Tú pudieras hacer muchas cosas buenas, sufrir, dar tu dinero a los pobres, hacer una manda, caminar kilómetros de rodillas, pero sin fe no vas a agradar a Dios. Ahora, ¿qué tipo de fe está pidiendo Dios? Debe ser la fe que Él exige, no la que tú le quieres dar. Y el versículo que sigue nos habla acerca de ese tipo de fe. Dice el versículo 7, por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe, ¿sí? Tanto Noé como Abel, que está en el versículo 4, siguieron instrucciones específicas de Dios,
¿sí? Noé, Dios le dijo, haz un barco, ¿sí? Y dice allí la Biblia, no vamos a leer todo lo que dice en Génesis, pero Dios le dio a Noé como unos planos, ¿sí? Unas instrucciones muy específicas. Vas a usar tal madera, vas a usar tal brea, lo vas a hacer así de largo, vas a usar esto, lo otro. Y a Abel también Dios le dio instrucciones. Eso es lo que mucha gente cuando lee la Biblia no lo ve, ¿verdad? Porque no es muy específica la Biblia en ese punto. Pero ¿cómo supo Abel qué darle a Dios? Esa es la pregunta. Porque Caín y Abel se acercaron a Dios con la misma intención. Querían ser aprobados por Dios, los dos. Los dos sabían que había un Dios. Los dos querían ser aceptados por Dios. Los dos conocían a Dios. ¿Y por qué Caín fue rechazado y Abel fue aceptado? ¿Sería porque Caín fue más bueno que Abel? ¿Sería porque Caín hacía mejores obras o peores que Abel? No, eso no dice la Biblia. Simplemente dice que porque Abel sí le dio a Dios lo que él estaba pidiendo. ¿Qué les pedía a Dios? Un sacrificio, ¿sí? De un animal. Y el punto es que Caín sí sabía qué es lo que pedía a Dios. Mucha gente al leer esto piensa que Caín era un ignorante y por eso le dio frutas y verduras. No, la verdad es que después de que Caín fue rechazado, Dios se acercó a él y le dijo, pues ¿por qué estás triste? Solamente haz lo que es correcto. O sea, tú sabes lo que es bueno, hazlo. ¿Y qué hizo él? Mató a su hermano, ¿sí? Y uno aquí pudiera decir, bueno, es muy obvio, ¿verdad? Lo que dice la Biblia. ¿Quién fue aceptado por Dios? Pues Abel, ¿sí? Pero lo mataron, ¿sí? Y luego vemos a Enoc, y Enoc le fue bien, ni siquiera murió. Entonces tú dices, caray, entonces la fe, no estoy entendiendo bien. ¿La fe sirve para que te vaya bien o para que te vaya mal? ¿Para qué sirve? ¿De qué me sirve tener fe? ¿Para que Dios me libre o para que me maten? O sea, ¿cómo sé si estoy teniendo fe o no? ¿Cuál es como la evidencia? Pues ninguna de esas dos. Eso no es lo importante, cómo te vaya. Porque tanto al que obedeció le fue bien, como al que obedeció también le fue mal. Noé también sufrió, duró casi 100 años haciendo un barco en medio de la nada. No crean que el mar estaba ahí a un lado, o sea, él vivía en otro lugar. De hecho, ni siquiera llovía en ese entonces. Yo no sé si han estudiado la Biblia, pero el agua todavía no caía del cielo. Eso pasó después del diluvio. La Biblia dice que antes del diluvio salía el agua de abajo. Pero imagínense a Noé predicando, no, va a caer agua. Todos pensaban, está loco. Entonces, todos estos ejemplos nos van hablando de personas que están haciendo cosas como tontas, como irreales, como que los de afuera los ven y dicen, ese está loco. ¿Por qué? ¿Por qué, Abel? ¿Por qué vas y matas un animal? Miren, nosotros ahorita estamos ya de este lado del Antiguo Testamento, ya conocemos toda la historia, pero si nos ponemos en los zapatos de Caín y Abel, ellos no sabían nada de los sacrificios, no sabían nada del pueblo de Israel ni de los sacerdotes. Eso todo pasó como 1000 años después. Se instituyeron los sacrificios y todo eso, pero en ese momento ellos no sabían nada de eso. Lo único que sabían es lo que sus padres les habían contado, ¿sí? Y a Caín se le hizo fácil decir, no, matar un animal se me hace feo, ¿sí? Yo creo que mi esfuerzo le va a gustar más a Dios. Yo creo que Dios va a ver mi dolor y mi sufrimiento y cómo trabajé en el campo. Eso es lo que le voy a dar a Dios porque Dios me va a aceptar a través de mi sufrimiento. Y esa idea, hermanos, es una idea que a veces hasta en las iglesias se ha arraigado. A veces pensamos que mientras más suframos, más estamos agradando a Dios. O que tengo que sufrir más para agradar más a Dios. O que si no estoy sufriendo, no soy un buen cristiano. He escuchado cristianos que dicen, se me hace que no soy buen cristiano porque no sufro y nadie me persigue. Pues no todos los cristianos sufrieron y murieron de una muerte trágica, ¿verdad? Por eso no tienes fe. No, es que la fe no se trata de cómo te vaya en la vida, de si te va bien o si te va mal o si te persiguen o no. Se trata de si confías en lo que Dios dice, de si obedeces lo que Dios dice. Abel obedeció y Caín no, y punto, ¿sí? Aún sabiendo qué es lo que tenía que hacer, ¿sí? Sus padres les habían dicho,
Adán y Eva les habían dicho, miren, cuando pecamos, Dios tuvo que matar un animal para cubrirnos. No sabía nada de sacrificio ni nada, pero ellos en su mente dijeron, entonces alguien murió en mi lugar. La sangre es necesaria para ser aceptada por Dios. Eso ya después se explicó más a través de la revelación divina, que sin sangre no hay perdón de pecados, sin derramamiento de sangre, pero en ese momento no tenían la gran teología ni mucha doctrina. Lo único que sabían es, Dios exige la muerte de alguien, tengo que darle eso. No frutas y verduras. Las frutas y verduras no tenían nada de malo, pero no era lo que Dios estaba pidiendo. Pero este hombre pensó que eso le agradaba a Dios y le quiso dar a Dios lo que él quiso, no lo que Dios le estaba pidiendo, ¿sí? Y vemos cómo estos ejemplos de fe son ejemplos medio ridículos para la gente. En el versículo 8 dice, por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba, ¿sí? ¿Quién de ustedes, hermanos, si llega alguien y le dicen, ¿sabes qué? Deja tu casa, deja tu herencia, tus terrenos, y vete allá al otro lado del mundo. Agarra un avión, ¿sí? Y vete allá a vivir. Tú dirías, pues, ¿por qué lo voy a hacer? ¿verdad? O sea, mínimo dime, ¿qué voy a hacer allá? No sabes, allá te voy a decir. Como que eso sí es muy sospechoso, ¿verdad? Yo no lo haría, eso es algo de locos, ¿sí? Es algo de, tienes que estar o medio loco o tonto, o yo no sé. Si pensamos lógicamente, lo que hizo Abraham no tiene nada de lógica humana, para nada, ¿sí? De hecho, Abraham batalló un poquito, no crean que obedeció a la primera, pero lo hizo a fin de cuentas. Y el autor nos está dando ejemplos, nos está diciendo, mira cómo se comportan aquellos que tienen fe verdadera en Dios. Hacen cosas que para muchos parecen ridículas, parecen tontas, parecen sin sentido. ¿Cómo que construir un barco ahí, en medio de la nada? ¿Cómo que irse de su casa a un lugar donde no saben ni qué? Y luego, ¿quién se los dijo? Pues, ¿quién sabe? Un ser invisible les dijo que se fueran, ¿sí? ¿Por qué se van los misioneros allá? ¿Por qué sufren? ¿Por qué obedeces tú a Dios? ¿Por qué tú no te portas como los demás? ¿Por qué no haces lo que hacen todos los demás? Porque hay un ser ahí invisible, divino, que según tú te ves, esas son tonterías, ¿sí? Pero el autor está dando estos ejemplos como para recalcar cómo luce una persona que tiene fe verdadera. Muchas veces va a hacer cosas que se salen de la lógica humana, va a hacer tonterías a los ojos de los seres humanos, ¿sí? Y no necesariamente tiene que ver con sufrimiento. Muchas veces sí, algunas veces no. Pero en este caso Abraham, ¿qué hizo? Pues se fue de esa tierra y habitó él era un hombre rico, no tenía necesidad de salir de su hogar, y se fue a vivir como un vagabundo, ¿sí? Dice que ni siquiera tenía una casa así de ladrillos o bien formada, no, vivía en tiendas, vivía en carpas, ¿sí? Como en casas de campaña. O sea, ¿quién vive en eso? ¿Quién de ustedes le gustaría vivir en una casa de campaña? Eso es de vagabundo, eso es de alguien que no tiene un hogar, ¿verdad? Fijo, porque esos terrenos a los que se fue a vivir no eran suyos, ni siquiera la tierra era de su propiedad, y se murió, y cuando murió todavía no era de su propiedad esa tierra, ¿sí? Nunca fue de su propiedad esa tierra, pero él estaba esperando algo más. Dice, versículo 10, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Y aquí nos va revelando un poquito ya más el autor y nos está diciendo, miren, estos hombres de fe no estaban locos, ¿sí? Ellos hacían esto que hacían, ¿por qué? Porque tenían su vista puesta en algo fuera de este mundo. Sus deseos, sus anhelos, sus prioridades, todo lo que ellos buscaban, sus mayores sueños no estaban aquí. Ellos no estaban esperando hacerse ricos aquí, ni tener propiedades aquí. Abraham no se fue allá porque pensó, ya Dios me va a dar más terrenos y más vacas y más oro. No, él dice, ahí mismo dice, él está esperando una ciudad, ¿dónde? Del arquitecto y constructor es Dios, ¿sí? Esa ciudad no es de este mundo, está hablando del cielo, está hablando de una recompensa que es real y es aún mayor que cualquier recompensa y cualquier tierra en esta tierra, ¿sí? En este mundo. Esos hombres no estaban locos, esas personas no estaban mal de la cabeza.
tenían fe en Dios y por eso hacían lo que hacían. Por eso soportaron todo lo que tuvieron que soportar. Imagínense Noé, un poquito imagínense la idea de Noé. ¿Qué pensaría la gente de él? ¿Qué dirían de él? Que estaba loco, ¿sí? Dirían, este está loco ahí construyendo un barco, el loco del pueblo, ¿sí? Y luego viene y diciendo que va a llover y que Dios nos va a castigar. ¿Qué pensarían de Abraham? No, está loco, dejó a su familia, ¿sí? Abel está loco, anda matando ahí animales. O sea, ¿cómo le va a gustar eso a alguien? Ver un animal muerto ahí sobre un altar, la sangre chorreando. ¿Cómo va a ser algo bonito eso? Eso no es lógico, ¿no? Eso es feo, es apestoso, es mal visto. Es mejor una fruta bonita que huele rico, es más estético eso que un animal muerto, ¿no? O sea, lógicamente hablando, no tiene mucho sentido un sacrificio, como decir, te voy a regalar algo bonito, agradable. Pues eso no es nada agradable, ¿sí? Se dan cuenta lo ilógica que es la fe para el que no conoce a Dios, pero para el que cree en Dios, comienza a hacer cosas así raras como ellos. Y dice el versículo 13 más adelante, conforme la fe murieron todos estos, sin haber recibido lo prometido, sino mirando de lejos y creyéndolo y saludando y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Todos estos hombres y mujeres y personajes del pasado, ellos se veían como extranjeros y peregrinos. Ellos, un extranjero y un peregrino, ustedes han sido extranjeros o peregrinos en algún momento de su vida. Yo sí. Cuando se van uno de vacaciones, ¿no? Se va, no sé, te vas a otro país, otra ciudad, y sí, te gusta, está suave ahí, pero no te pones a pensar, me voy a poner a vivir aquí. No, tú sabes que tienes que regresar a tu casa, ¿va? Un día, o sea, que vas a estar un mes, una semana, pero no estás muy a gusto y regresas a tu casa. Y ese es uno está allá y dice, ya quiero regresar a mi casa, ya quiero volver, ya quiero estar a gusto, ¿va? Está muy bonito aquí, pero no es mi casa, ¿sí? Ninguno de ellos, hermanos, se sintió a gusto en el mundo. Ninguno de ellos. Las personas de fe no están tan a gustos en el mundo. No es como que, este mundo es lo máximo para mí. Quiero ser el más feliz en este mundo. No, sabemos que la felicidad para un verdadero creyente no está en este mundo. Para los que no creen en Dios, sí está en este mundo. Ellos sí quieren la mejor vida aquí. Ellos sí quieren ser ricos y millonarios y famosos y que les vaya bien aquí. Pero el verdadero cristiano no tiene esa mentalidad. El verdadero hombre de fe no está buscando ser el hombre más feliz en este mundo. Si Dios se lo permite, qué bueno. Y si no, y si tiene que sufrir, pues también eres feliz. ¿Por qué? Porque te estás sosteniendo ¿de qué? De la fe que Dios te ha dado, que la fe que tú tienes en Dios. Dice el versículo 14, porque los que estos dicen claramente dan a entender que buscan una patria, pues si hubiesen estado pensando en aquella donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver, pero anhelaban una mejor, esto es celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad, ¿sí? Entonces dice, ellos ciertamente no están buscando la felicidad en este mundo, ellos están pensando en otra patria, en otro lugar, ¿sí? En una patria que está con Dios, en la patria celestial. ¿Sí? Ellos están pensando en otro mundo, están pensando en la eternidad todo el tiempo. Y a veces, hermanos, yo cuando leo esto digo, la verdad es que yo no siempre estoy pensando en eso, si soy sincero como hijo de Dios. A veces mi mente está más aquí en este mundo y se me olvida que este mundo se va a acabar un día y que por más que yo me esfuerce en este mundo y por más feliz que quiera ser aquí, esto se va a acabar. Y que más importante que este mundo, que es lo que sigue, el mundo que viene, va a durar más y es mejor y es más importante. Y ahí va a estar Dios y yo voy a estar con Él, ¿sí? Fíjense cómo se ve la vida de alguien que cree en Dios. Vamos a pasarnos hasta el versículo 24. Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija del faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios. Fíjense cómo dice ahí, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo, versículo 26.
¿Por qué menciona a Cristo ahí si todavía no había nacido Cristo en el tiempo de Moisés? Porque Moisés y todos los anteriores a él estaban esperando a Cristo, ¿sí? Porque la palabra Cristo significa Mesías, el ungido, es la palabra griega que se usa en vez de Mesías, que es hebreo, ¿sí? Moisés, al igual que Abraham, al igual que Abel, al igual que Noé, está esperando lo mismo. ¿Está esperando a quién? Al Salvador. Él está esperando al Salvador y él dijo: prefiero sufrir con el pueblo de Dios que vivir esta vida en el mundo, sí de felicidad, sí de lujo, sí de riqueza, sin problemas, sin persecución. Pero él conoció o recordó o le enseñaron que había un Mesías y que el pueblo de Dios creía en ese Mesías que iba a venir. Y él dijo: tengo dos opciones, o me quedo con estos inconversos, estos idólatras que tienen sus dioses, estos paganos, o me voy con el pueblo de Dios. ¿Y qué escogió él? Pues irse con el pueblo de Dios, aunque eso significaba persecución, aunque eso significaba que se iba a ser enemigo de los egipcios, ¿sí? Y tú dices: eso no tiene mucha lógica. Otra vez está haciendo alguien algo que no tiene lógica. ¿Cómo voluntariamente vas a escoger una vida de sufrimiento si es más fácil vivir así? ¿Qué te costaba? ¿No podías ser tú creyente en Dios y estar ahí en medio de ellos y seguir siendo creyente y estar ahí en medio? Y igual y les predicas, ¿no? Dirían muchos. Igual y los convences. Pues no creo que los fuera a convencer, ¿sí? Yo creo que Dios es poderoso, pero Dios a veces nos pone en ese camino, en ese cruce en el cual nosotros tenemos que elegir: o yo o el mundo, o yo o me agradas a mí o agradas a la gente. Sí, Señor, pero es que mira, aquí puedo ser más útil. No. O me eliges a mí al 100% o eliges tu felicidad. Y eso sí nos duele, eso sí, batallamos mucho. Y se requiere una fe verdadera para poder elegir a Dios. Pero si tú no tienes esa fe, no vas a agradar a Dios. Y si no agradas a Dios, Dios no te va a aprobar. Y si Dios no te aprueba, Dios no te va a aceptar, Dios no te va a salvar. ¿Y qué es lo que te espera? ¿Qué es lo que decía ahí? Nada más te espera una expectación de juicio. Nada más, lo único que te espera. ¿No escogiste a Dios? Bueno, está bien. ¿Pero qué te va a esperar entonces? Pues no esperes que al morir Dios te diga: ven, hijo mío, acércate a mí. Tú que me rechazaste toda tu vida, quisiste hacer lo que querías, preferiste los placeres de este mundo, pero al final te abrazo. ¿De dónde saca esa idea la gente? ¿Por qué la gente está pensando que Dios actúa así? Porque eso es lo que cree la gente. Yo recuerdo un jefe que tenía en un trabajo que me dijo: Dios es tan bueno que al final Dios nos va a perdonar a todos. Dije: ¿de dónde sacan eso? ¿De dónde sacan eso? Y eso que él era un religioso, de esos que no se perdía la misa, ¿sí? Era un buen religioso, católico, ¿sí? Pero ¿de dónde saca esa idea la gente? Pues es un deseo que todos quisiéramos. Nadie se quiere ir al infierno, ¿verdad? Como dijo un hermano, pero no todos quieren que Dios esté ahí, ¿sí? Nosotros, hermanos, debemos de ver la fe como algo que nos da una seguridad para hacer lo mismo que hicieron estas personas, ¿sí? Dice ahí el versículo 32. ¿Y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas, que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batallas, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección, mas otros fueron atormentados, no aceptando el rescate a fin de obtener mejor resurrección. Otros experimentaron vituperios y azotes, y a más de esto prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada. Anduvieron de acá para allá cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados,
de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido. ¿Sí? Fíjense, ahí nos da una lista de un montón de creyentes del pasado y nos dice, mira, a unos les fue bien, algunos, dice, apagaron fuego, algunos taparon bocas de leones como Daniel, algunos conquistaron reinos como Josué, etcétera, pero a otros los mataron, a otros los atormentaron, y los dos tenían la misma fe, ¿sí? ¿Por qué ver esto, hermanos? Porque a veces los cristianos han agarrado la fe el día de hoy como un seguro para que Dios te proteja de todo, ¿sí? Como diciendo, si tienes fe, todo te va a salir bien y Dios te va a cuidar. ¿Y qué dice la Biblia? No, puede que sí, puede que no. Si está en la voluntad de Dios que te vaya bien, te va a ir bien como su hijo. Y si es la voluntad de Dios que te vaya mal, también te va a ser la voluntad de Dios. ¿Significa que por eso Dios no te ama? No, eso no tiene nada que ver con eso. La fe no tiene que ver con cómo te va en la vida. La fe no sirve para que te vaya mejor. La fe sirve ¿para qué? Para ser aprobados por Dios. Es lo que dice desde el principio del capítulo 11. Por la fe los antiguos fueron aprobados. La fe sirve ¿para qué? Para que Dios te apruebe, para que Dios te perdone. Si te va bien o mal después de eso, eso ya déjaselo a Dios. Y si te matan, bueno, pues te mataron como a Abel, pero el punto es, ¿y Abel a dónde se fue al morir? Fue con Dios, ¿sí? Y Caín, a él le fue bien, él no se murió, él vivió muchos años más, pero al final ¿a dónde se fue? ¿Sí? No fue al cielo, ¿verdad? Fue al juicio de Dios, fue al infierno. Entonces, hermanos, este capítulo nos está haciendo ver, nos está explicando, ¿verdad?, que la fe es algo real, es algo que te debe ayudar a sacar tu cabeza de este mundo, debe hacerte ver, hay algo más importante para mí y no está aquí en la tierra, ¿sí? Dice el versículo 40, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. El autor está diciendo, miren, sí, todos estos casos son muy bonitos, son muy feos. El punto es que estoy hablando de un montón de personas que muchos conocen como los héroes de la fe, grandes personas de fe en el pasado, pero ninguno de ellos vio que Dios cumpliera su promesa. Ninguno de ellos vio al Salvador. Nadie lo vio llegar. Nosotros ya lo vimos. Cuando dice ahí, proveyendo Dios alguna cosa mejor, ¿qué es esa cosa mejor? Cristo. Esa es la cosa mejor de la que está hablando. No está hablando de mejores riquezas, mejor casa, mejor auto, mejor futuro. No, está diciendo, ellos estaban esperando que Dios cumpliera su promesa desde Adán. Desde que Dios le prometió a Eva, un día voy a mandar a alguien de tus descendientes a que mate a la serpiente. Ese va a ser el elegido, mi ungido, mi Mesías va a llegar. Todos estos hombres de la antigüedad estaban esperando eso, por eso actuaron como actuaron, ¿sí? Pero al final dice, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Ahí está diciendo, ellos fueron perfeccionados. Y la palabra perfeccionados, hermanos, en el idioma original, tiene más que ver con completar. Nosotros, cuando escuchamos esa palabra en nuestro contexto, pensamos que perfección es que no tienen ningún defecto, ninguna falla. No, en el idioma original tiene más que ver con está perfecto, ¿sí? Es como la palabra que se usa para los sacrificios. Debe ser un animal perfecto. ¿Y cómo sabes que es perfecto? Pues porque ese animal no debe tener ninguna pata quebrada, no debe tener ningún ojo roto, no debe tener ninguna herida, no debe ser más de un año. Y te daba una lista de cosas, ¿no? Como para que tú la completaras, como para que tú le pusieras palomitas y dijeras, esta ya está ya completado, perfecto, ¿sí? Lo logré, ¿sí? Dice, ellos completaron la salvación. No había venido Cristo, pero pusieron todas las palomitas que tenían que poner, ¿sí? Fueron aprobados, al fin de cuentas Dios los aprobó, porque cumplieron los estándares de Dios. ¿Y cuál era ese estándar? Tener fe en Él, ¿sí? No recibieron la promesa, pero ellos tuvieron la misma fe que nosotros. No hay dos tipos de fe diferentes, no es como que los del Antiguo Testamento
hayan tenido una fe diferente a la de nosotros hoy, que ya sabemos quién era ese Mesías y ya nos tocó vivir después de él. Y el punto, hermanos, aquí para terminar es: ¿cómo vemos nosotros la fe? ¿Qué es para nosotros la fe el día de hoy? ¿Y cómo yo me puedo agarrar de esa fe? ¿Cómo traduzco eso en algo real? Porque esto puede ser muy bonito de entender, pero a la hora de los golpes, allá en la realidad, allá afuera, en la calle, cuando esté sufriendo, cuando esté en necesidad, cuando me falte dinero, cuando me estén persiguiendo, se estén burlando o esté en una enfermedad, ¿de qué me va a servir la fe ahí? ¿Me va a servir o no me va a servir? Claro que me tiene que servir. ¿Por qué? Porque tengo que entender la fe como Dios quiere que la entienda, como algo real de lo cual agarrarme, ¿sí? Si yo no entiendo esa fe así, cuando llegue un golpe, yo voy a llorar, yo voy a salir huyendo, me va a quitar toda mi felicidad, ¿sí? Toda, totalmente. Yo recuerdo un día, no sé por qué, ¿verdad? Pero me quedé sin un peso. Y no estoy diciendo que duré mucho, duré un día, yo creo, sin dinero, pero fue un día que ni siquiera tenía dinero abajo de los muebles, o sea, y me sentí mal ese día. No es como que, realmente no era como que no tuviera comida o tuviera que necesitar un pago, no, simplemente no tenía nada. Y me sentía incómodo, me sentía triste, y de repente, no digo que escuché una voz, ¿verdad? Digo que Dios me habló así directamente, pero sí fue como un pensamiento que Dios puso en mi mente y me dijo: necesitas dinero para ser feliz, amigo. O sea, realmente me estás diciendo que me puedes tener aquí a tu lado y ser infeliz. O sea, que necesitas dinero o posesiones, que sin eso no puedes ser feliz. Y ahí me sentí yo mal y dije: sí, tienes razón, Señor, porque realmente la fe me hace ver que yo soy rico, que yo no tengo necesidad de nada, ¿sí? Como dice el Salmo 23, Jehová es mi pastor, nada me faltará. O sea, Dios es real, pero ¿por qué nos comportamos como si no fuera real? Esa es la pregunta. ¿Por qué muchas veces, aún siendo creyentes, estamos en esas situaciones y lloramos y nos lamentamos y nos sentimos tristes y abandonados, teniendo un Dios tan grande y no entendiendo, ¿verdad?, que la fe se debe traducir en algo real para nosotros, que nuestra fe no puede ser como la fe que dicen tener la gente en el mundo. Nuestra fe tiene sustancia, nuestra fe tiene peso, es tan real como esto. Ahí en los versículos que veíamos dice que Abraham se sostuvo como viendo al invisible. Él no vio a Dios obviamente con sus ojos, pero para él Dios era tan real que él estaba a gusto, ¿verdad? Que él estaba tranquilo. Ahorita cantamos ese canto de Dios no nos trajo hasta aquí para volver atrás, y aunque gigantes se encuentren allá, no vamos a temer. ¿Pero por qué no vamos a temer? Porque Dios, para nosotros, Dios es tan real como esos gigantes, ¿sí? Y esos gigantes no son más grandes que Dios. Y todos nosotros tenemos gigantes, tenemos situaciones difíciles, y cuando las enfrentamos, no necesitamos dinero, hermanos, no necesitamos ni siquiera otra persona que esté a nuestro lado. Qué bueno que esté alguien a nuestro lado, pero a veces no va a haber nadie. ¿Cómo le vamos a hacer cuando estemos solos? ¿Nuestra fe va a ser suficiente para superar esos momentos difíciles? Si nuestra fe está en Dios, sí. Y si nuestra fe es real, y si nuestro Dios es real en nuestro interior, eso nos va a sacar de esos momentos, ¿sí? Amén. Entonces vamos a orar, vamos a pedirle a Dios que nos ayude a ver la fe, y si tú sientes, ¿verdad?, que tu fe ha fallado, que estás cayendo en esa incredulidad tal vez, que ya Dios no es tan real para ti, ¿verdad?, pues pídele a Dios que te muestre otra vez su realidad. Yo no sé, ¿verdad?, Dios tiene sus maneras de mostrarse a cada uno de nosotros a través de su palabra, a través de situaciones, a través de personas. Si tú dices: ¿sabes qué? La fe me ha estado fallando, me he estado desmoronando últimamente, he estado dudando mucho de Dios, pues recordemos, ¿verdad?, tenemos que volver a estos versículos y ver esos ejemplos de fe y ver que esos hombres y esas mujeres eran igual que nosotros, no eran mejores, no, seguían siendo humanos, seguían teniendo las mismas necesidades y carencias, seguían pasando por tribulaciones aún peores que las nuestras, pero se mantuvieron, ¿sí? Se mantuvieron en su creencia y nunca desfallecieron,
y al final fueron aprobados por Dios. Qué bonito, ¿no? Ojalá y nosotros podamos llegar al fin de nuestra vida y decir, yo viví, sí, en situaciones difíciles, en pruebas, pero nunca dejé de creer en el Señor. Amén. Vamos a orar. Señor, te damos gracias, Padre, por lo bueno que eres, porque tú nos muestras, Padre, que tener fe en ti es una garantía que nada en este mundo nos puede dar, Señor. Ayúdanos a pegarnos a tu persona, Señor, a ver la fe como algo real, Señor. Si hemos fallado, si hemos desconfiado de ti, Señor, o si constantemente lo hacemos, enséñanos a verte como eres realmente. Hazte más real, Señor, más real de lo que ya eres, Padre. Y ayúdanos, Señor, en esta vida a dar un buen testimonio a las personas de afuera de que las cosas que hacemos, Señor, y la manera en la que actuamos no es una locura, sino que lo hacemos porque creemos en ti y estamos dispuestos a obedecerte, Padre. Gracias por este día. Bendice a esta iglesia, Padre. Bendice a mis hermanos. Guíanos por el camino que tú nos quieras llevar, Señor, y ayúdanos a ver cuando nos estamos alejando, Padre. Te lo pedimos en nombre de Cristo Jesús. Amén.